¿Qué tiene que ver el yugo matrimonial desigual con la idolatría? ¿Hay diferencia entre fornicación y adulterio? ¿Por qué Juan el Bautista dudó si Jesús era el Mesías? ¿Puedo aplicar promesas del Antiguo Testamento a mi vida hoy? Hoy vamos a ver que todas estas preguntas nos llevan a Cristo. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos comenzando una serie especial que hemos titulado La Biblia tiene respuestas. Muchos creyentes se acercan a la Biblia con preguntas sinceras. ¿Cómo interpreto este pasaje? ¿Qué tiene esto que ver conmigo hoy? Bueno, a lo largo de 5 episodios vamos a escuchar preguntas reales de nuestra audiencia y a pastores cubanos respondiendo a estas preguntas desde la palabra de Dios, con claridad, compasión y convicción. En este primer episodio vamos a ver cómo incluso nuestras dudas más difíciles encuentran su respuesta cuando miramos a Cristo. Quédate con nosotros. Te prometo que no solo tendrás respuestas, sino que serás llevado una vez más al centro de nuestra fe, Cristo Jesús. Si tienes una Biblia, busca primero 2 de Corintios 6, del 11 al 18, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Regularmente en el primer episodio de nuestras series tenemos un segmento de preguntas y respuestas donde respondemos a preguntas de nuestra audiencia. Y hoy estamos en una serie especial donde por toda la serie vamos a estar contestando tus preguntas y viendo que la Biblia tiene respuestas. Jennifer Ledford nos acompaña para presentar tus preguntas y nuestros amigos pastores aquí en Cuba. Así que sin más demora, vamos con Jennifer Ledford en La Habana. Sean todos bienvenidos a otra emisión de nuestro programa El Faro de Redención. Mi nombre es Jennifer Ledford, soy la productora de contenido del programa y en esta ocasión vamos a comenzar una grabación acerca de una serie de preguntas y respuestas. Hemos seleccionado un grupo de preguntas que han hecho nuestros usuarios en nuestro grupo de WhatsApp para que una serie de pastores experimentados ofrezcan sus respuestas. En el día de hoy estamos en La Habana Vieja, estamos en la Iglesia Bautista Nueva Vida y tenemos a 3 pastores muy amados y con nosotros se encuentra hoy el pastor Andy Quesada, Iván Vázquez y Rubén Rodríguez. Mis hermanos, sean bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias al Señor y una bendición poder estar nuevamente aquí en el Faro de Redención. Sí, gracias por estar en esta oportunidad con ustedes nuevamente. Es un gozo poder compartir y poder ser parte de esto que Dios en su gracia ha permitido con el Faro. Y bueno, igualmente agradecido también por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Ok, pues gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes y quisiera ya comenzar con nuestra primera pregunta. Nuestro hermano Daniel nos hace esta pregunta. Me gustaría que algún hermano me explicara estos versículos de 2 de Corintios 6 del 11 al 18. Estos versículos se tienden a confundir con la unión matrimonial con un incrédulo, pero hasta donde he leído, creo que habla de la juntera con incrédulos. A ver, realmente esto es uno de los textos que se han usado para defender o levantar, diríamos, que la bandera para no tener una relación matrimonial con un inconverso, con un incrédulo específicamente. Sin embargo, Pablo, cuando leemos estos versículos, nos damos cuenta
que cuando menciona no se unan en yugo desigual con los incrédulos, él amplía esta idea de unión y tiene que ver con la idolatría, tiene que ver específicamente con practicar aquellas cosas que hacen las personas que no tienen a Dios y que sencillamente los distinguen o son diferentes específicamente a los que ya están unidos a Cristo. Me llama la atención porque hace una serie de preguntas retóricas a la par con esto para dejar en claro qué armonía tiene, por ejemplo, Cristo con Belial, o qué comunión tiene el creyente con el incrédulo, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos. Y miren cómo llega en el versículo 16 a ampliar esta idea para dejar en claro que tiene que ver con la idolatría específicamente, porque dice, y algo que tiene que ver con el cuerpo del creyente, porque parece que en ese tiempo la costumbre de darse o entregarse a la idolatría evocaba también a prácticas que tenían que ver con el cuerpo, inmoralidades y todo que se hacían en la ciudad de Corintio específicamente. Pero yo creo que tiene que ver más bien con la idea de la idolatría, específicamente con la idea de practicar aquellas cosas que en el mundo de Corinto era común y que no podía distinguir o estar en la vista o en la vida de los creyentes específicamente. Está muy relacionado con falsos maestros, con hombres que enseñan a amar la palabra de Dios, porque Pablo ha estado instruyendo a la iglesia sobre eso, y al parecer también tiene una relación con el hecho de que ellos no se junten con estos hombres que son falsos maestros en la iglesia. Se tienen esa noción también, ¿no? No solamente de idolatría, también de no seguir las enseñanzas o no juntarse con falsos maestros que pueden hacerlo errar. Y quisiera aclarar que aunque pudiera haber aquí también una implicación o una aplicación en el contexto del matrimonio, cuando estamos diciendo aquí que entonces hay libertad para que una persona cristiana se una en matrimonio con un no creyente, porque tenemos muchos lugares en la Escritura donde podemos ver que eso no es una decisión sabia, ¿no? Pero decir que esta es la primera enseñanza de este pasaje, pues sería que ignorar el contexto obviamente del pasaje. Es que queremos hablar de eso para que los oyentes puedan ser edificados y entender mejor la palabra de Dios. Hermanos amados, la Biblia nos dice que los fornicarios ni los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuál es la definición de estos dos términos? Dejemos que nuestro pastor Iván, que sabe griego, nos ilumine con la respuesta. Bueno, la idea en el Nuevo Testamento de fornicación y adulterio es una misma palabra que se usa intercambiablemente. Muchas veces los traductores han tomado un camino en vez de otro debido a que quizás el contexto es lo que va a determinar que se entienda mejor como adulterio y no tanto como relaciones prematrimoniales, como tradicionalmente se le conoce. Pero básicamente es la misma palabra y se refiere más bien a la inmoralidad sexual. O sea, ya sea tanto antes, durante o incluso después que quizás haya enviudado a la persona. Todo se recoge dentro de la palabra griega que implica inmoralidad sexual. Y es interesante que en algunos pasajes también se usa o tiene la connotación de idolatría. Sí, también. Sí, porque la inmoralidad no es solamente en términos de la sexualidad, sino también se ve también como algo de prostitución, porque te estás dando a otra persona que no es a la que Dios te ha dado a ti. Incluso se maneja también inmoralidad con el término fornicación, incluso adulterio, para referirse cuando eres desleal a Dios, en términos de ir atrás de otros dioses. Es una de las formas también que se manifiesta esta palabra, pero podemos ver que es un concepto, evoca un concepto mucho más amplio que limitarlo a solamente fornicación o adulterio. Pero sí es verdad que en muchas ocasiones se ha traducido de esta manera debido al contexto donde se está hablando. Ahora la otra parte del versículo es que no heredarán el reino de los cielos. Si yo he cometido esto, ahora yo estoy, apartado y no voy a poder entrar. Bueno, yo creo que la idea en el pasaje no es alguien que ha cometido fornicación o adulterio. Sabemos que en Cristo tenemos perdón de todos nuestros pecados si nosotros pues nos arrepentimos
creemos, confiamos en Él, podemos tener perdón de nuestros pecados. Yo creo que la idea es que está hablando de alguien que vive en esta condición, es un adúltero, es un fornicario, o sea, vive en un constante practicar de estos pecados, o sea, es su naturaleza, es lo que es en ese momento. Como decir, no es lo mismo alguien tomó algo que decir alguien es un ladrón. Alguien puede haber fallado en un momento y robar algo y luego arrepentirse, no hacerlo más, pero cuando decimos alguien es un ladrón, es alguien que lo practica, es lo que hace habitualmente. Y creo que ese es el sentido. En ese sentido, los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Y si tú has practicado esto en tu vida pasada, hay gracia del Evangelio para ti. O sea, si arrepentido vienes al Señor y confiesas tu pecado, Dios está dispuesto a perdonar tu pecado y restaurarte a la comunión con Él. Al escuchar estas respuestas, vemos que no se trata simplemente de entender palabras ni definiciones. Se trata de entender nuestro pecado y la grandeza del perdón que tenemos en Cristo. El Evangelio ofrece perdón a todos los que confían en Cristo Jesús, y los que confían en Cristo son renovados y capacitados para arrepentirse de sus pecados. Gloria a Dios por su misericordia. Amén. Ahora, seguimos con una pregunta de un tema con la cual sin duda tú has lidiado, la duda misma. Nuestra próxima pregunta es de la hermana Lázara Ríos. Bendiciones, hermanos. ¿Cómo es que Juan el Bautista, en Mateo 11, versículo 3, manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si era el Mesías o si deberían esperar a otro? No entiendo que le hiciera esa pregunta después de que el mismo Señor le pidió que lo bautizara. ¿Cuál es la enseñanza de ese texto? ¿Puedes leer Mateo 11:3? Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir: ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Jesús le respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. ¿Cuál es la enseñanza de ese texto Y bíblico? quizás, aunque no nos lo dice Mateo en un sentido más claro, quizás puedo pensar en que Juan esperaba algo del Mesías que quizás no sucedió. Y al no suceder, eso creó alguna especie de duda en él. El hecho incluso de estar ahora encarcelado y quizás el tener que cuando el Mesías llegara iba a empezar a establecer su reino, como también otros judíos tenían una distorsión completa en muchos sentidos del reino mesiánico, pensaba que era un reino político, como también Mateo y los otros evangelios nos han dejado claro. Quizás también Juan tenía eso en mente, y a la hora de estar ahora encarcelado, se crea una especie de duda. O sea, eso entra en un campo quizás muy especulativo, aunque hay algunos elementos que no están del todo descabellados. Y quizás eso es lo que llevó a Juan ahora a preguntarle a él: entonces, ¿eres tú o esperamos a alguien más? Porque quizás desde su situación de la cárcel, él esperaba que no hubiese pasado por eso necesariamente. Y como que miró el panorama y lo vio, como decimos nosotros aquí en Cuba, lo vio negro. Y digo, wow, entonces este no es el Mesías. O sí será el Mesías. Déjame mandarle a hacer una pregunta. Como quizás todos nosotros en medio de una situación así podemos endular cosas. Oye, ¿será o no será? ¿Será o no será? Quizás es lo que me atrevería a decir. Ahora, no sé más para allá que... Y en cuanto a la enseñanza, creo que este pasaje, más que para traernos dudas de por qué se pone esta pregunta, el punto que resalta Mateo aquí al recoger esta parte de la historia es mostrarnos que Jesús sí es el que debía de venir. Porque Jesús responde diciéndole: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Inmediatamente Jesús le da una descripción de los milagros, de las señales que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento debía hacer para corroborar que realmente Él era el enviado. Y dice el versículo 5, los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Así que básicamente Jesús estaba diciendo a Juan con este mensaje: yo soy el Mesías, yo soy el que ha de venir. Y manda también una palabra que dice: y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí, o sea, el que realmente reconoce que yo soy ese Mesías
que había de venir. Sí, y que no haya tropiezo, y eso es importante quizás en Juan cuando está sufriendo. O sea, tú estás sufriendo, tienes duda, pero eres dichoso si no te avergüenzas de mí. Quizás una pregunta que se puede hacer, y esto le puede servir a los oyentes para cualquier historia de la Biblia que estudien, más que preguntarse por qué los personajes hacen ciertas cosas o demás, o tienen ciertas dudas, ponerse en los pies del que escribió el Evangelio, del evangelista y preguntarse, bueno, a través de este acontecimiento, ¿cuál es la enseñanza que quiere resaltar? Es como decía el pastor Andy, para nosotros que estamos viendo a través del evento que ocurre y las preguntas y demás, podamos resaltar la persona de Jesús y poder decir, wow, este sí es el Mesías que venía. Y eso quizás algo nos puede ayudar también, porque en las narrativas, si nos vamos a veces a los detalles de por qué este dijo esto, por qué el otro, no nos alejamos para ver todo el cuadro de la historia y ver cuál es la enseñanza de la historia, podemos entonces a veces quizás tener un poco de confusión en lo que quiere enseñar el autor. Y también me llama mucho la atención que inmediatamente después de eso, el propio Jesús realza la figura de Juan como el profeta que había de venir para preparar su camino, diciéndole, no hay hijo de mujer, ¿verdad?, entre los profetas como Juan. O sea, a pesar de que está preso, él hizo el trabajo que Dios le mandó a hacer. Él preparó realmente el camino para mí. Y se vira entonces para los incrédulos y dice, vino Juan y no me creyeron ni a Juan ni me creyeron a mí. O sea, han tenido toda la evidencia y no han creído. Así es. Interesante. Así que la exhortación para aprovechar la pregunta es, necesitas creer que Jesús es realmente el Mesías de Dios que trae salvación. No seas incrédulo de esa verdad. Amén. Jesús es el Mesías, el Cristo. Mi hermano, deja que las dudas que tú experimentas te lleven a confiar más en Jesús. La duda en sí no se considera un pecado. Puede ser una parte natural del camino de la fe, una parte que impulsa a una reflexión y comprensión más profundas. Sin embargo, la duda persistente que conduce a un rechazo de la creencia puede ser problemática, por lo que es importante abordar las dudas, pero con reflexión. Damos gracias a nuestros hermanos por guiarnos en esta reflexión. Ahora, vamos con otro amigo, pastor nuestro, el pastor Ulises Siegenhirte en Guanabacoa, y a una pregunta de nuestra hermana Rocío que llegó por WhatsApp. Ella pregunta acerca de un pasaje de Isaías en el Antiguo Testamento. Tengo una pregunta. Estoy leyendo Isaías 40 del 41 y noté cómo Dios le habla a Israel. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Esto, a pesar de que es específico para el pueblo de Israel, ¿sería un error aplicarlo a mi vida? ¿Sería un error pensar que Dios también me dice esto a mí? Simplemente no quiero que el emocionalismo me nuble y entienda lo que no es. Bueno, ¿cómo podemos responderle a nuestra hermana Rocío? Bueno, yo creo que ella ha dado parte de la respuesta. Evidentemente, eso fue escrito en primer lugar para el pueblo de Israel, como hablábamos antes, también una situación específica, en un momento específico, en un contexto específico. Pero creo que sí, que hay textos que aunque no fueron escritos para nosotros, sí podemos usarlo para nosotros. Exactamente. Si encontramos en la escritura otros textos que apoyen esa verdad. Por ejemplo, cuando me mencionas este texto de Isaías, automáticamente pienso en el Nuevo Testamento, en el Señor Jesucristo, diciendo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces hay un feedback a lo largo de toda la escritura en que el Señor está con su pueblo. Entonces tengo que entender que quizás las circunstancias fueron específicas para Israel y no puedo creer que en esas mismas circunstancias yo puedo usar el texto como un amuleto sagrado para que me saque del problema, pero sí hay un principio general que está rigiendo esa verdad, que es que el Señor sí está con su pueblo, que el Señor cuida a sus hijos, que el Señor pelea por sus hijos. Lo que no quiere decir que los hijos de Dios no van a tener problemas, que los hijos de Dios no van a sufrir, que a veces va a parecer que el Señor no está, pero sí está. Sí. Entonces, sí es para Israel y sí, en mi opinión, podemos usarlo porque la escritura
vemos evidencia de que Dios es así con su pueblo. De esta pregunta se me ocurre ahora, quizás que pudiera darle algunos consejos quizás a la audiencia que nos está escuchando acerca de, a la hora de leer el Antiguo Testamento, cómo pudiésemos entonces quizás aterrizar esos principios a nuestro contexto de hoy, a nuestro día a día como creyentes, que no vivimos en el contexto en el que se desarrolló la audiencia en el Antiguo Testamento. Sí. Bueno, es una pregunta muy oportuna porque creo que como nunca en el día de hoy la gente está tomando textos del Antiguo Testamento fuera de contexto completamente y aplicándolo hoy como si fueran no solo una verdad, sino como si fuera una fórmula mágica. Un amuleto, como lo decías ahorita. Exactamente, una fórmula mágica, que yo digo esto y como yo repito esto, el Señor va a hacer. Creo que es muy importante interpretar en el contexto. Desgraciadamente, el literalismo nos está invadiendo de nuevo y se está yendo a extremos que van fuera de toda lógica y de todo razonamiento, ¿verdad? Y Dios es un Dios lógico y es un Dios que nos dio la razón para pensar. Entonces, debemos interpretar siempre tomando en cuenta el contexto, la cultura en la que fue dicha, el tiempo para que fue dicho y a las personas para las que fue dicha. Después que yo despoje el texto de todo lo cultural, quedará el principio bíblico. Y ese principio bíblico quizás es aplicable a mí. Vuelvo a repetir, si yo veo un patrón de ese principio a lo largo de la escritura, entonces sí puedo aplicar el principio, pero quizás no todo el texto con todo lo que eso engloba, ¿no? Sí. Ahorita hablábamos del tema de la mujer, que si el velo, lo que es velo. Hay un principio detrás de eso, que lo vemos después en el Nuevo Testamento cuando Pedro habla de cuál es la verdadera vestidura que una mujer cristiana debe exhibir. Entonces lo que se trata es del principio, sí, no de la cuestión en sí, porque evidentemente hay elementos culturales, porque la cristiandad de hoy debe entender que la Biblia no es un libro venido de otro planeta. La escritura es un libro para nosotros, que ocurrió, que sus historias se desarrollan en este mundo, en estas culturas pasadas, y que entonces debemos tomar en cuenta eso y no desecharlo, ¿no? Porque si no vamos a interpretar mal. Sí. Yo pienso que es algo muy útil a la hora de tratar con el contexto de los contextos en el Antiguo Testamento, entender los puntos de contacto que tiene esa audiencia original y los puntos de contacto que tiene con nuestro contexto hoy, para partir de ahí, no solamente utilizando eso, sino viendo el mensaje general del libro en el que está y su lugar en el plan de redención, para que también nos ayude a ver a Cristo. Eso es lo que me va también a ayudar a aplicar ese pasaje para mí. Exactamente. Mi hermano, ver a Cristo en su palabra es la meta. Al entender que todo se trata de Él, pues ahí es donde vemos realmente que la Biblia tiene respuestas, y la respuesta de toda la vida se encuentra en Cristo. Te invito hoy a venir a Él, a confiar en su palabra y a experimentar su gracia. Él es la respuesta, Él es el camino y Él es el descanso de nuestras almas. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Bueno, queremos agradecer a Jennifer Ledford y a nuestros hermanos pastores Andy Quesada, Iván Vázquez, Rubén Rodríguez y Ulises Siegenhirt. Si tú tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, te recuerdo que puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp, y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Oremos. Padre, gracias
porque en medio de nuestras dudas, en medio de las preguntas, tú respondes por medio de tu palabra. Gracias porque el testimonio de tu palabra nos muestra que nuestra esperanza es Cristo Jesús. Ayúdanos hoy a poner toda nuestra confianza en Él. Padre, por medio de Cristo tú nos has mostrado tu amor, nos has mostrado tu misericordia, nos has mostrado cuánto odias el pecado, pero cuánto deseas restaurar a todo el que viene a ti por medio de tu Hijo. Padre, pon fe en nosotros por medio de la obra de tu Espíritu Santo. Y especialmente hoy te pedimos por los que están luchando con creer en Cristo, con mirar a Él. Señor, dales hoy la habilidad de mirar a Cristo y ver en Él la única esperanza de perdón y vida eterna y de una reconciliación verdadera contigo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie La Biblia tiene respuestas. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.